¿Alguna vez te has preguntado cómo sería descubrir que toda tu vida ha sido una mentira? ¿Que la persona que amaste y en la que confiaste durante décadas tenía una familia paralela? Hola, queridos míos. Soy Violeta, tengo 82 años y hoy voy a compartir con ustedes la historia más dolorosa de mi vida. Una historia sobre el amor, la traición y la fuerza que encontramos cuando todo parece perdido. Si alguna vez te has sentido traicionado por alguien a quien amabas, si alguna vez te has preguntado si realmente conoces a las personas que te rodean o si estás pasando por un momento difícil en tu vida, esta historia puede tocar tu corazón y mostrar que no estamos solos en nuestros sufrimientos. En los próximos minutos, les contaré cómo descubrí que mi esposo Joaquín, con quien viví durante 20 años, había construido una segunda familia a mis espaldas. Pero más que eso, voy a mostrar cómo encontré la fuerza para reconstruir mi vida cuando todo se vino abajo. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia puede cambiar tu perspectiva sobre el perdón, los nuevos comienzos y la fuerza que existe dentro de cada uno de nosotros. Estaré feliz si dejas tu like y te suscribes al canal, me encanta saber desde dónde me escuchas y quieres dejar en los comentarios dónde vives. Fue en 1962 cuando conocí a Joaquín. Yo solo tenía 20 años y él tenía 28. Vivíamos en un pequeño pueblo en las montañas de Colombia, donde el aire era puro y el café crecía en las laderas como pequeños tesoros verdes. Recuerdo el fuerte olor a café tostado que venía de las fincas vecinas todas las mañanas, mezclado con el perfume de las flores de cecropia que adornaban nuestro porche. Joaquín era un hombre imponente, con un bigote bien recortado y manos callosas por el trabajo duro. Cuando sonrió, sus ojos oscuros brillaron como dos estrellas y me derretí por completo. Nuestro primer encuentro fue en la fiesta de San Juan, y todavía puedo saborear el dulce arroz con leche que compartimos esa noche. Mientras las guitarras resonaban en la plaza polvorienta, nos casamos en 1963, en una ceremonia sencilla en la iglesia de Nossa Senhora das Mercedes. Mi vestido era de algodón blanco, cosido por mi propia madre, Esperanza, que tenía 45 años. En ese momento, el encaje había pertenecido a mi abuela y tenía el suave aroma a lavanda que siempre usaba. Joaquín tenía una pequeña propiedad que había heredado de su padre, don Roberto, pero soñaba en grande. Violeta, me dijo, sosteniendo mis manos entre las suyas, un día tendremos la granja más próspera de toda la región. Nuestros hijos crecerán sin conocer la necesidad, y cumplió esa promesa, o al menos pensé que lo había cumplido. En los primeros años de matrimonio, nos despertábamos antes del amanecer. El gallo cantaba a las 5 de la mañana, y el fuerte olor del café negro que preparaba en la estufa de leña llenaba nuestra pequeña pero acogedora cocina. Joaquín bebió su café en una taza de barro que su madre, doña Carmen, había hecho. Con sus propias manos, salió a cuidar el ganado con sus botas de cuero gastadas, que hacían un ruido rítmico en el suelo de piedra. Yo estaba cuidando la casa, preparando el almuerzo, generalmente sancocho con carne fresca, yuca y plátano maduro, y cuidando el huerto donde cultivábamos tomates, cebollas y cilantro. Las tardes estaban llenas del suave mugido de las vacas, que regresaban del pasto, y siempre corría a la ventana para ver regresar a Joaquín. Llegó con la cara quemada por el sol, el pelo desordenado por el viento de la montaña, pero siempre con una sonrisa para mí. ¿Cómo estuvo tu día, mi amor?, preguntó, abrazándome a pesar de estar sudoroso y oliendo a tierra. Y yo decía: perfecto, porque ahora estás aquí. En 1965 nació nuestro primer hijo, Miguel. ¡Qué alegría indescriptible! Joaquín lloró cuando lo tomó en sus brazos por primera vez. Eres como tú, Violeta, susurró, observando el pelo oscuro y los ojitos curiosos del bebé. 2 años después llegó Estrella, mi pequeña hija, con ojos grandes como los de su padre. Y en 1970, completamos nuestra familia con Camilo, nuestro menor, que nació sonriendo y nunca dejó de sonreír. Con el paso de los años, Joaquín amplió el negocio. Compró más tierras, aumentó el rebaño, comenzó a cultivar café también. Nuestra sencilla casa creció, agregamos dormitorios, una sala de estar más grande, incluso un balcón con columnas de piedra donde bebíamos jugo de guanábana en las tardes calurosas. Mira, Violeta, me mostró los roles de los nuevos negocios, estamos creciendo. En unos años, seremos una de las familias más prósperas de la región, confiaba en él completamente. Joaquín tenía el don de los negocios, sabía hablar con las personas adecuadas, hacía acuerdos que siempre funcionaban. Cuando viajaba a los pueblos vecinos para vender ganado o comprar suministros, me sentía orgulloso. Mi marido es un hombre de éxito,
pensó, nuestras noches estaban llenas de charlas en el porche, escuchando el canto de los grillos y sintiendo la brisa fresca que bajaba de las montañas. Joaquín habló de sus planes de futuro, de las oportunidades que aparecieron, de cómo quería dar lo mejor a nuestros hijos. Quiero que Miguel estudie en la capital, dijo, acariciando mi cabello. Que sea médico o ingeniero. Estrella también. Tendrá la mejor educación. ¿Y Camilo? Este será un granjero como su padre, pero un granjero con educación, escuché, apoyado en su hombro, respirando el perfume de su colonia mezclado con el olor de los cigarrillos de paja que ocasionalmente fumaba. Era mi definición de felicidad perfecta, los domingos eran sagrados en nuestro hogar. Fuimos a la misa de las 9, yo con mi vestido de calico azul y mi mantilla blanca, Joaquín con su traje gris bien planchado. Los niños, siempre bien arreglados, caminaban entre nosotros por la calle empedrada que conducía a la iglesia. Después de la misa, almorzamos en familia. Preparé ajiaco santafereño, con sus papas cremosas y el sabor único de las guascas. El aroma se apoderó de la casa, mezclándose con el sonido de las risas de los niños jugando en el patio trasero. Joaquín siempre elogió mi comida. Nadie cocina como mi Violeta, dijo, pasando su mano por mi cintura. Eres la mejor esposa del mundo. Estas palabras me llenaron de orgullo y amor. Me sentí completa, realizada, como si hubiera encontrado mi lugar perfecto en el mundo. Las estaciones pasaban como páginas de un hermoso libro. En la temporada de lluvias, nos quedábamos más en casa y aproveché para coser ropa para los niños. En mi pequeño estudio. El ruido de la lluvia en el techo de hojalata era como música suave, y el olor a tierra mojada flotaba a través de las ventanas abiertas. Joaquín aprovechó estos tiempos para hacer las cuentas del negocio, planificar las próximas compras, escribir cartas a otros agricultores. Le traía café y veía esos números que eran misteriosos para mí, pero que tenían mucho sentido para él. Los números están buenos, mi amor, él me decía, me puxando para sentarnos seu colo. Cada año estamos mejor, y realmente lo estábamos. Nuestra despensa nunca estaba vacía, nuestra ropa siempre era nueva, los niños tenían juguetes y libros. Cuando llegaron las vacaciones, compramos ropa especial para toda la familia. Cuando llegó la Navidad, nuestra mesa estaba llena de lechona, natilla y buñuelos. Me sentí bendecida. Tenía un esposo trabajador y amoroso, 3 hijos sanos e inteligentes. Un hogar cómodo y la seguridad de una vida próspera. ¿Qué más podría querer una mujer? A veces, cuando Joaquín viajaba por negocios, y viajaba a menudo, lo extrañaba como si me faltara aire. Pero nunca sospeché nada. Siempre regresaba cariñoso, traía regalos para mí y los niños, me contaba sobre los tratos que había cerrado. ¿Cómo estuvo el viaje, mi amor? Iu preguntaba. Bien, pero te extrañé mucho, respondió, besándome como si hubiera estado fuera durante meses, no solo unos días. Si alguien me hubiera dicho en ese entonces que mi vida perfecta era solo la mitad de la verdad, me habría reído. Joaquín era mi mundo, y estaba seguro de que yo también era su mundo, punto. Los primeros signos comenzaron tan sutilmente que ni siquiera los reconocí como signos. Era 1978, nuestras vidas estaban en el apogeo de la prosperidad. Miguel, de 13 años, sobresalía en la escuela. Estrella, a los 11 años, ya mostró talento para la costura, al igual que yo. Y Camilo, nuestro hijo menor de 8 años, siguió a su padre a todas partes, aprendiendo sobre ganado y cultivos. Fue una mañana de marzo que noté algo diferente en el comportamiento de Joaquín. Estaba tomando café, recuerdo que era un café particularmente aromático que le habíamos comprado a don Eduardo, de la finca vecina, cuando llegó un hombre a caballo. Un mensajero, por su ropa sencilla y el sudor de su frente, el hombre le entregó una carta a Joaquín y vi algo que nunca había visto antes. Mi esposo se puso pálido. Sus manos, siempre tan firmes, temblaron levemente al abrir el sobre. ¿Qué pasa, Joaquín?, pregunté, secándome las manos en el delantal bordado que me había regalado mi madre. Nada, mi amor. Solo negocios, respondió, pero su voz sonaba diferente. Había una tensión allí que no podía identificar. Él le guardó a carta no bolso. Da camisa y terminó o café rápidamente. Tengo que salir hoy mismo. Un asunto urgente en Medellín. Medellín estaba a casi 2 días en automóvil en ese momento. No era común que hiciera viajes tan largos sin avisarme con anticipación. Pero confiaba en mi esposo. Siempre he confiado. ¿Cuándo regresas?
Pregunté, ayudándole a hacer el maletín de cuero. En una semana, máximo 2, dijo, besándome en la frente. Pero sus ojos evitaron los míos. Esa fue la primera vez que sentí mariposas extrañas en el estómago, una sensación que no podía nombrar. Durante esa semana, cuidé de los niños y de la casa como siempre lo hacía. Pero por la noche, acostado en nuestra cama grande y vacía, me encontré pensando en esa carta. ¿Quién la había enviado? ¿Por qué había estado tan molesto Joaquín? Cuando regresó, trajo regalos como de costumbre, una bonita tela para que me hiciera un vestido, juguetes para los niños, un perfume francés que había comprado en la capital. Pero había algo diferente en él. No podría definir qué. ¿Cómo? ¿Estuvo el viaje? Pregunté mientras cenábamos arepas con queso fresco. Bien, muy productivo, respondió, pero no entró en detalles como solía hacerlo. En los meses siguientes, los viajes se hicieron más frecuentes. Antes, Joaquín viajaba quizás una vez al mes. Ahora, salía cada 2 semanas, a veces más. Siempre para arreglar negocios, siempre regresando con regalos e historias vagas sobre reuniones y acuerdos. Los negocios están creciendo mucho, Violeta, él le explicaba cuando Yu demostraba preocupación. Tengo que estar presente, supervisar todo. Es por nuestro futuro, y lo creí. ¿Cómo podría no creerlo? Nuestra situación financiera estaba mejorando mucho. Compró más tierras, contrató más peones, nuestra casa recibió mejoras. Teníamos una sirvienta, Rosario, una chica de 22 años que me ayudaba a limpiar y cocinar, pero hubo pequeñas cosas que comenzaron a molestarme. Joaquín era más distante físicamente. Antes, me abrazaba y besaba constantemente. Ahora, sus caricias parecían automáticas, casi mecánicas. Una noche, cuando traté de acercarme a él en la cama, murmuró, estoy muy cansado, mi amor. Mañana, sí. Pero el mañana nunca llegó. Siempre había una excusa, el cansancio, la preocupación por los negocios, el dolor de cabeza. Fue Rosario quien, sin quererlo, plantó la primera semilla real de desconfianza en mi mente. Era una tarde de julio, y yo estaba en la cocina preparando changua para el café de la tarde cuando llegó a casa del mercado con una expresión extraña en su rostro. Señora Violeta, ella dice hesitante, colocando las compras sobre la mesa de madera. En el mercado escuché algo, pero no sé si debo decir, mi corazón se aceleró. Dime, Rosario. ¿Qué escuchas? Él habló para os lados, como se temese que alguien pudiese oír. Las comadres estaban hablando del señor Joaquín. Decían que lo habían visto en Santa Marta con una mujer y un niño. Santa Marta estaba a 3 horas de nuestra ciudad. Joaquín nunca había mencionado negocios allí. ¿Estás seguro de que fue él? Pregunté, tratando de mantener la voz tranquila, pero sintiendo que me temblaban las piernas. Eso dijeron, señora. Pero puede ser chisme no más. Ya sabe cómo es la gente. Pasé el resto del día tratando de alejar esos pensamientos. Chismes del mercado, me dijo. A la gente le gusta inventar historias. Mi Joaquín nunca me traicionaría. Teníamos una familia. Una vida construida juntos, pero la semilla estaba plantada. Empecé a prestar más atención. En su ropa, cuando regresaba de los viajes, a veces había un perfume diferente, sutil, pero diferente. En los papeles que guardaba en el cajón cerrado de la oficina, un cajón que nunca antes había estado cerrado. Una mañana, mientras se duchaba, vi su billetera en la cómoda. Algo me empujó a abrirlo. Nunca antes había violado su privacidad. Pero una fuerza extraña me guió. Allí estaba, una pequeña fotografía de una mujer joven sosteniendo a un niño. Una mujer hermosa, con cabello rizado y una amplia sonrisa. El niño, un niño, tenía los ojos de Joaquín. Mi mano temblaba tanto que casi se me cae la billetera. Rápidamente me volví a poner todo y salí de la habitación como si hubiera visto un fantasma. Esa noche, durante la cena, observé a Joaquín discretamente. Se comió mi sancocho, elogió el condimento, jugó con los niños. Como de costumbre. Como si nada fuera diferente. ¿Todo bien, mi amor?, preguntó, notando mi quietud. Estás muy callada hoy. Sí, todo bien, mentí. Solo un poco cansada. Él asintió, hablando con Miguel nuevamente sobre la escuela, pero no estaba bien. Nada estaba bien. Durante las siguientes semanas, comencé a notar otros detalles. Joaquín había perdido peso, no mucho, pero lo suficiente como para que yo lo notara.
Sus ojos a veces estaban distantes durante nuestras conversaciones, como si estuviera pensando en otro lugar, y estaban los proyectos de ley. Nunca estuve profundamente involucrado con las finanzas, pero ayudé a Joaquín con la organización de los papeles. Empecé a notar gastos que no tenían sentido. Dinero que sale para inversiones, que no explicó en detalle. ¿Qué es este gasto aquí?, pregunté una tarde, señalando una nota en el libro de cuentas. Ah, es para unos terrenos que estoy mirando, él le respondió rápidamente. Te contaré más cuando esté todo confirmado, pero ya no contaba. La gota que colmó el vaso llegó en noviembre de ese año. Joachim se había ido a uno de sus viajes, esta vez a Cartagena, y yo estaba empacando sus papeles cuando encontré una segunda billetera escondida dentro de un libro hueco. Dentro de él, había más fotografías. La misma mujer, en diferentes momentos. Y había cartas. Cartas de amor escritas por la propia mano de Joaquim. Mi querida Isabel, Linuma de las, cada día que paso lejos de ti y del pequeño Alejandro es como una eternidad. Isabel y Alejandro. Los nombres se grabaron en mi mente como un hierro caliente en mi piel. Mi esposo tenía una segunda familia. Esa noche, no pude dormir. Caminé por la casa silenciosa, mirando cada rincón, cada mueble, cada recuerdo que habíamos construido juntos. Todo se veía diferente ahora, como si fuera el escenario de una obra de teatro y hubiera descubierto que solo estaba actuando. Cuando Joaquín regresó del viaje, 3 días después, tenía la carta en la mano. Tenemos que hablar, dice simplemente. Miró la carta y todo el color desapareció de su rostro. Violeta, yo puedo explicar que, interrumpí, sorprendiéndome. Con firmeza da mi propia voz. ¿Qué tienes otra familia? ¿Que nuestros años de matrimonio son una mentira? Se sentó pesadamente en la silla de la sala de estar, pasándose las manos por la cara. No es lo que piensas, comenzó. Entonces, ¿qué es, Joaquín? ¿Qué es exactamente? Y luego me lo dijo. O al menos, contó una versión. Isabel era una mujer que había conocido en un viaje de negocios. Se habían involucrado, ella quedó embarazada. Asumió la responsabilidad porque era un hombre de honor. Mantuvo a ambas familias porque no podía abandonar a una u otra, punto. ¿Y nosotros?, pregunté, sintiendo las lágrimas come carema de ser. ¿Y nuestros hijos? ¿Y todo lo que construimos juntos? Ustedes son mi familia principal, él le dice, tentando tocar mi mano. Tú eres mi esposa, la madre de mis hijos. Eso nunca va a cambiar. Aparté mi mano como si se hubiera quemado. ¿Familia principal? Repetí. Como si fuéramos una empresa, ¿verdad? Esa noche, por primera vez en 20 años de matrimonio, dormí en la sala de costura. Joaquín trató de convencerme de que volviera a nuestra cama, prometió que rompería con Isabel, que se dedicaría por completo a nuestra familia, pero ya no creía en sus promesas. Si has llegado hasta aquí, deja un me gusta para ayudarme a seguir compartiendo estas historias contigo. Los siguientes meses fueron los más difíciles de mi vida. Hasta ahora. Viviendo en la misma casa con Joaquín, fingiendo normalidad frente a los niños, mientras mi corazón se rompía en 1000 pedazos, Estrella, que ya tenía 13 años, comenzó a darse cuenta de que algo era diferente. Mamá, ¿por qué papá duerme en el sofá? Me preguntó una mañana mientras preparaba arepa con queso para el café. Tu papá está con dolor de espalda, mentí, evitando se usó los perspicaces. El sofá es mejor para él ahora, pero estar era demasiado inteligente para creerlo por completo. Vi la preocupación en sus ojos, la forma en que observaba la tensión entre su padre y yo. Joaquín trató de mantener las apariencias. Continuó trabajando, continuó manteniendo a su familia. Pero había una distancia entre nosotros que parecía ampliarse cada día. Cuando nos reuníamos en la cocina por la mañana, murmuraba un casi inaudible «buenos días». Respondía con un asentimiento. Los viajes continuaron. Ahora sabía a dónde iba realmente, y eso hacía que cada partido fuera una tortura. Recogía su maletín de cuero, el mismo que tantas veces había ayudado a empacar con amor, y sabía que iba a encontrar a Isabel y Alejandro una tarde de diciembre. Cuando el aire estaba cargado con el aroma de las flores de Nochebuena que adornaban nuestro patio, recibí una visita inesperada. Era mi cuñada, Teresa. Teresa era la hermana de Joaquín, 5 años menor que él, y siempre estuvimos muy unidos. Vivía en la ciudad vecina con su esposo, Fernando, y sus 3 hijos pequeños. Violeta, dijo, entrando en mi cocina con expresión grave,
necesito hablar contigo. Preparé agua de olla con canela y nos sentamos a la mesa de la cocina. Teresa jugó con el asa de su bolsa de paja, evitando mi mirada. Ya sé lo de Isabel, dijo finalmente. Mi corazón se detuvo. ¿Hace cuánto lo sabes?, pregunté, tentando mantener a voz firme. Hace meses. Fernando la vio con Joaquín en Cartagena. Al principio pensé que era solo una aventura, algo pasajero. Pero luego supe del niño. Teresa levantó ojos para mí, había lágrimas allí. Lo siento tanto, Violeta. Joaquín es mi hermano, pero lo que está haciendo está mal. Muy mal. Luego me dijo lo que sabía. Isabel vivía en una casa que Joaquín le había comprado en las afueras de Cartagena. Una casa pequeña pero cómoda con jardín y todo. Alejandro tenía 6 años e iba a la escuela. Joaquín los visitaba al menos 2 veces al mes, a veces más. ¿Y el dinero?, pregunté, ya sospechando de la respuesta. El dinero de la familia está manteniendo 2 hogares, Teresa confirmó. Fernando dice que Joaquín pidió prestado a varios amigos. Está gastando mucho más de lo que gana. Esta información me golpeó como un rayo. No fue solo una traición emocional. Joaquín estaba comprometiendo nuestro futuro financiero para mantener a su segunda familia. Esa noche, cuando regresó de otro viaje de negocios, lo estaba esperando en la sala de estar con todos los papeles de los billetes esparcidos sobre la mesa. Siéntate, dijo simplemente, miró los papeles y suspiró. Sabía que el juego había terminado. ¿Cuánto debemos?, pregunté directamente. Violeta, ¿cuánto debemos, Joaquín? Se pasó la mano por el cabello, un gesto que hacía cuando estaba nervioso. Unos 500,000 pesos, él murmuró. 5,000 pesos. Fue una fortuna en ese momento. Más de lo que nuestra granja produjo en 2 años. ¿Y la casa de Isabel? ¿Cuánto costó? 200,000, ¿y los gastos mensuales con ellos? Cerca de 20,000 al mes, hice los cálculos rápidamente. En 3 años de mantener esta doble vida, Joaquín había gastado el equivalente a todos nuestros ahorros y aún así contrajo enormes deudas. ¿Sabes lo que esto significa?, pregunté, Mina. Voz comenzando a tremer de raiva. ¿Sabes que puedes perder todo? Nuestras tierras, nuestro ganado, nuestra casa. No voy a dejar que eso pase, dijo, pero su voz sonaba hueca. ¿Cómo? ¿Cómo no vas a dejar? Ya está pasando. Fue nuestra primera discusión real en 20 años de matrimonio. Gritamos, lloramos, trató de explicarme que amaba a ambas familias, que no podía elegir. Grité que ya había elegido cuando decidió mentirme durante años. No entiendes, él le gritó. Isabel me necesita. Alejandro es mi hijo también, y Miguel, Estrella y Camilo ¿qué son?, grité de vuelta. ¿Son menos hijos tuyos porque nacieron primero? Esta discusión fue escuchada por los niños. Miguel, que ya tenía 18 años, cayó en medio de la noche. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, mirándonos a los dos con confusión y miedo. Joaquín y yo dejamos de gritar. Miramos a nuestro hijo mayor, este joven que admiraba tanto a su padre, y no sabíamos qué decir. Nada, mijo, Joaquín dice finalmente. Solo negocios. Vuelve a dormir, pero Miguel ya no era un niño. Nos miró con una madurez que me rompió el corazón y subió las escaleras en silencio. En los días siguientes, la tensión en la casa era palpable. Estrella y Camilo comenzaron a hacer preguntas. Los vecinos comenzaron a comentar. Nuestras fuertes voces esa noche no habían pasado desapercibidas. Fue don Eduardo, nuestro vecino y amigo de toda la vida, quien vino a hablar conmigo. Violeta. Me dijo una tarde mientras regaba las plantas del jardín, si necesitas ayuda, sabes que puedes contar conmigo. Don Eduardo tenía 48 años, era viudo y siempre fue como un padre para mí. Cuando mis propios padres murieron en un accidente automovilístico en 1975, él fue quien me consoló y me ayudó con los arreglos del funeral. Gracias, don Eduardo, respondí, tentando sonreír. Pero estamos bien, me miró con esos ojos sabios. De alguien que ha vivido mucho tiempo. Mija, él le dice suavemente, no estás bien. Ninguno de ustedes está bien. ¿Y eso está afectando a los niños? Tenía razón. Miguel estaba más callado, Estrella había dejado de sonreír como antes, y Camilo, mi pequeño, me hacía preguntas que yo no sabía cómo responder.
¿Por qué papá ya no juega conmigo?, le había preguntado la semana anterior. ¿Cómo explicarle a un niño de 9 años que su padre estaba dividido entre dos familias? La situación se volvió insostenible cuando Joaquín anunció que tendría que vender parte de la tierra para pagar las deudas. ¿Cuáles tierras?, pregunté, sintiendo que el mundo giraba. Las del norte. Las que compramos en el 75. Eran las mejores tierras que teníamos, las más fértiles. Los que garantizaban nuestros principales ingresos. ¿Y después qué? ¿Vamos a vivir de qué? Nos las arreglaremos. Aún tenemos el ganado, la casa. ¿Hasta cuándo, Joaquín? ¿Hasta que vendas todo para mantener a tu otra familia? No respondió porque no tenía una respuesta. Fue en este momento que comencé a tener pesadillas. Soñó que lo perdería todo, su casa, sus hijos, su dignidad. Se despertó en medio de la noche con el corazón acelerado, su camisa pegada a su cuerpo en sudor frío. Una mañana, después de una pesadilla particularmente terrible en la que vi a nuestros hijos pidiendo comida en la calle, me levanté y fui a la cocina. Allí estaba Joaquín, sentado en la oscuridad, fumando un cigarrillo de paja. No puedo dormir, dijo sin mirarme. Yo tampoco, respondí, sentándome en la silla de enfrente. Permanecimos en silencio durante largos minutos, solo el sonido de los grillos afuera y la brasa de su cigarrillo brillando en la oscuridad. ¿La amas?, pregunté finalmente. Tardó en responder. Sí, dijo sombremente. ¿Y a mí? También. ¿Cómo puedes amar a dos mujeres al mismo tiempo? No lo sé, Violeta. Ojalá supiera. En esa conversación en la cocina oscura, me di cuenta de que Joaquín estaba tan perdido como yo. Pero eso no disminuyó mi dolor, ni resolvió nuestros problemas. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté. No sé, respondió, apagando su cigarrillo en el cenicero de arcilla. Sinceramente, no sé. Era la primera vez en 20 años que veía a mi esposo completamente sin respuestas, completamente vulnerable. Y paradójicamente, me dio una claridad que no había sentido en meses. Necesitaba tomar una decisión. No podía seguir viviendo en esa agonía, en esa incertidumbre. Nuestros hijos merecían un hogar pacífico, no un campo de batalla tranquilo, pero todavía no sabía que lo peor estaba por venir. En 1982, nuestra situación financiera era crítica. Joaquín había vendido las tierras del norte como estaba planeado, pero las deudas seguían creciendo. La casa que una vez fue nuestra fortaleza ahora parecía una prisión de preocupaciones. Miguel había conseguido una beca para estudiar en la capital, gracias a sus excelentes calificaciones. Era nuestro orgullo, pero también un gasto extra que apenas podíamos cubrir. Mamá, él me dice nunca da sus visitas para casa, yo puedo trabajar y estudiar. No quiero ser una carga, ni se te ocurra, respondí, abracándome un filo maíz. Velo. Tu educación es lo más importante. Nosotros nos las arreglaremos, pero por dentro, sabía que estaba prometiendo algo que tal vez no podríamos cumplir. Esperanza, a la edad de 17 años, se había convertido en mi confidente y mi fuerza. Sabía sobre Isabel, lo había descubierto por su cuenta, viendo las lágrimas que intentaba ocultar, las conversaciones susurradas, la tensión constante. Mamá, ella me dice en una tarde en cuanto costurábamos juntas, papá tiene que elegir. No puede seguir así, no es tan simple, mija, respondí, tentando mantener a voz firme. Si es simple, insistió, con la determinación que había heredado de mí. El nosotros somos nosotros, la ella está ahí. Pero no los dos. Camilo, ahora de 12 años, fue el que más sufrió. No entendía por qué su padre siempre estaba ausente. Porque lloraba cuando pensaba que nadie estaba mirando, porque nuestra casa había perdido su alegría. ¿Papá ya no me quiere?, me preguntó una noche, acostado en mi cama después de una pesadilla. Claro que te quiere, mi amor, murmuré, acariciando sus cabellos oscuros. Papá solo está pasando por un momento difícil, ¿va a mejorar? No sabía qué responder. Fue en marzo de 1983 cuando Joaquín comenzó a mostrar signos de que algo andaba mal con su salud. Primero fueron los constantes dolores de cabeza. Luego, la falta de apetito. Él, que siempre ha sido un hombre robusto, comenzó a perder peso visiblemente. Deberías ir al médico, insistí varias veces. Son solo los nervios, él le respondía. Con tantas preocupaciones, pero el dolor empeoró. Comenzaron a despertarlo en medio de la noche. Lo escuché gemir suavemente, tratando de no despertarme. Una mañana de abril, lo encontré desplomado en el baño.
Se había desmayado mientras se afeitaba. Rosario y yo logramos levantarlo, pero estaba pálido como el papel. Ahora sí vamos al médico, dice con firmeza. No aceptó un no por respuesta. El doctor Morales, nuestro médico de familia, era un hombre de 55 años que me había cuidado durante todos los partos, que había tratado a los niños desde que eran bebés. Cuando salió de la oficina después de examinar a Joaquín, su expresión me lo dijo todo. Necesito hablar contigo a solas, Violeta, él le dice suavemente. Nos sentamos en la pequeña sala de espera, con sus sillas de madera y el fuerte olor a alcohol y medicina. ¿Qué tiene?, pregunté, pero ya sabía que no quería escuchar la respuesta. Creemos que es un tumor cerebral, doctor Morales dice directamente, como siempre facia. Necesitamos hacer más exámenes, pero los síntomas, el mundo se detuvo. Literalmente se detuvo. ¿Si puedo sanar?, pregunté cuando logré encontrar mi voz. Depende de muchas cosas. El tamaño, la localización, el tipo. Pero Violeta, necesitas prepararte para la posibilidad de que, y no tenía que terminar. Los meses siguientes fueron una montaña rusa de esperanzas y desesperación. Joaquín se presentó a los exámenes en la capital, más gastos que no pudimos cubrir. El diagnóstico confirmó los peores temores, un tumor cerebral maligno e inoperable. ¿Cuánto tiempo?, pregunté a un especialista. 6 meses, tal vez años si tiene suerte. Joaquín estaba en la habitación cuando el médico dio el diagnóstico. Vi a mi esposo, este hombre que siempre había sido mi roca, desmoronarse por completo. Esa noche, en el hotel barato donde nos alojamos en la capital, lloramos juntos por primera vez en años. Todas las penas, todas las traiciones, todo parecía insignificante ante la muerte que se acercaba. ¿Qué va a pasar con ustedes?, preguntó, sosteniendo mi mano con las suyas. No te preocupes por eso ahora, respondí, embora por dentro yo estuviese aterrorizada. Tengo que arreglar las cosas, él le dice. Tengo que asegurarme de que estén bien. De vuelta a casa, Joaquín llamó al doctor Castillo, nuestro abogado, para hacer su testamento. Pensé que era prematuro, que todavía había esperanza, pero él insistió. Es lo correcto, Violeta. Necesito dejar todo en orden. El doctor Castillo era un joven, recién graduado, que había establecido una oficina en nuestro pequeño pueblo. Llegó a casa una tarde de octubre, con sus papeles y su máquina de escribir portátil. ¿Quiere que esté presente?, preguntó Joaquín. No, respondió. Esto lo hago yo solo. Se encerraron en la oficina durante horas. Escuché el ruido de las teclas de la máquina, conversaciones bajas, papeles revueltos. Cuando terminaron, el doctor Castillo salió con una expresión extraña en su rostro. ¿Ya estás listo?, me dijo. El testamento está firmado y registro. ¿Puedo saber?, comencé a preguntar. Joaquín os lo explicará a todos a su debido tiempo, respondió, guardando los papeles en su maletín, pero Joaquín nunca me lo explicó. Cada vez que le preguntaba sobre el testamento, decía, ya lo sabrás cuando sea necesario. Por ahora. No te preocupes. Los últimos meses de la vida de Joaquín fueron una lección de sufrimiento que nunca imaginé que podría soportar. El tumor afectó su personalidad, su memoria, su coordinación. Algunos días era el Joaquín habitual. Otros días, me miraba como si no me reconociera. Isabel vino a visitarlo varias veces. La dejé entrar. ¿Qué opción tenía? También vino Alejandro, un niño de 8 años que se parecía tanto a Camilo que dolía mirarlo. Lo siento, me dijo Isabel en una de estas visitas, mientras Joaquín dormía. Siento mucho todo esto, punto. Yo también, respondí, era verdad, ambos. Fuimos víctimas de las decisiones de Joaquín. Ambos íbamos a estar solos con nuestros hijos. Joaquín murió en una fría mañana de enero de 1984. Estaba sosteniendo su mano cuando respiró por última vez. Sus últimos ojos conscientes estaban fijos en mí, y susurró, perdóname, mi amor. Ya estás perdonado, respondí, y en ese momento, era cierto, el funeral fue un evento extraño y doloroso. Yo estaba con nuestros 3 hijos por un lado, Isabel con Alejandro por el otro. La gente de la ciudad no sabía dónde buscar, qué decir. Miguel, ahora un joven de 19 años, se hizo cargo de los preparativos. Estrella cuidó de Camilo, quien a la edad de 14 años aún no podía entender completamente que su padre nunca regresaría. ¿Y yo?
traté de ser fuerte para todos. Fue 3 días después del funeral que el doctor Castillo nos pidió que nos reuniéramos en su oficina para la lectura del testamento. Necesito que estén presentes todos los beneficiarios, él le dice. Me pareció extraño el uso de la palabra, beneficiarios, en plural, pero no pensé mucho en ello. Llegamos a la oficina, Miguel, Estrella y Camilo yo, esperando escuchar que Joaquín nos había dejado todo. Como sería natural, el doctor Castillo abrió el sobresellado. Se ajustó los anteojos y comenzó a leer. Las primeras cláusulas eran normales. Yo, Joaquín Herrera, en pleno uso de mis facultades mentales. Y así sucesivamente, pero luego llegó a la parte de la herencia, y el mundo se desmoronó una vez más. Dejo el 30% de todas mis propiedades, tierras y activos a mi esposa Violeta Herrera y a nuestros hijos Miguel, Estrella y Camilo, para que se dividan en partes iguales entre ellos, 30%. Dejo el 60% de todas mis propiedades, terrenos y activos a Isabel Martínez y a nuestro hijo Alejandro Herrera, para que se dividan en partes iguales entre ellos, 60%. El 10% restante debe usarse para pagar deudas pendientes. No podía respirar. Las palabras resonaron en mi cabeza como campanas de muerte. ¿Puede repetir eso? Miguel Pedio, su voz tremendo de incredulidad, repitió el doctor Castillo. Palabra por palabra, 60% para Isabel y Alejandro. 30% para los 4. La mujer que había conocido a mi esposo hace solo 8 años se quedó con el doble que yo, que había construido todo a su lado durante 21 años. Esto no puede ser cierto, Estrella dice, levantándose da cadeira. Papá no haría esto, pero había más. El doctor Castillo continuó leyendo. Isabel Martínez tendrá derecho a vivir en la casa principal hasta que Alejandro alcance la mayoría de edad, si así lo desea, y Violeta Herrera tendrá que buscar un alojamiento alternativo, la casa. Nuestro hogar. La casa donde había criado a mis hijos, donde había vivido más de la mitad de mi vida, donde estaban todos mis recuerdos. Isabel podría quitarnos nuestra casa. ¿Estás bien? Pregunté, mi voz salió como un susurro. Sí, señora Herrera. El testamento fue elaborado conforme a la ley, firmado por testigos y registrado apropiadamente. Camilo comenzó a llorar. No entendía completamente los detalles legales, pero entendía que algo terrible había sucedido. ¿Por qué papá haría esto?, preguntó entre sollozos. No tenía respuesta. ¿Cómo explicarle a un niño de 14 años que su padre había elegido a su segunda familia como prioridad? Los días posteriores a la lectura del testamento fueron los más oscuros de mi vida. Caminé por la casa, nuestra casa, sabiendo que tal vez pronto ya no sería nuestra. Miguel regresó de la capital de inmediato, abandonando temporalmente sus estudios. No voy a dejar que nos quiten lo que es nuestro, dijo, con una determinación que me recordó mucho a su padre. Pero, ¿cuál era el nuestro, realmente? Si el testamento era legal, si Joachim había decidido conscientemente dejar la mayor parte a Isabel y Alejandro, entonces tal vez nunca fue realmente nuestro. ¿Cómo pudo hacernos esto?, Estrella preguntaba repetidamente. Nosotros somos su familia verdadera. Aparentemente no, respondí con una amargura que no sabía que existía dentro de mí. Elizabeth apareció en nuestra puerta 3 días después de la lectura del testamento. Llegó con Alejandro, ambos vestidos de luto, ella nerviosa sosteniendo una bolsa negra en sus manos. Señora Violeta, dijo cuando abrí la puerta, ¿podemos hablar? Una parte de mí quería cerrarle la puerta en la cara. Pero otra parte, la parte que había sido educada para ser una dama, me hizo ceder. Nos sentamos en la sala de estar, la misma habitación donde Joaquín y yo habíamos pasado miles de noches hablando de nuestros sueños y planes. Alejandro se quedó quieto junto a su madre, sus grandes ojos observaban todo con curiosidad infantil. No vine a pelear, Isabel comecó. Vine a hablar como una mujer a otra mujer, era más joven que yo, supuse que debía tener unos 28 años. Hermosa, con esos cabellos rizados que había visto en las fotografías, pero había una tristeza en sus ojos que me hizo darme cuenta de que ella también estaba sufriendo. Joaquín me habló mucho de usted, ella continuó. Siempre con respeto, siempre con cariño. Él la amaba, señora Violeta. ¿Y usted cree que eso me consuela?, pregunté, sorprendido por la frialdad de mi propia voz. No, ella respondió honestamente. Pero quiero que sepa que yo nunca quise lastimar a nadie. Cuando conocí a Joaquín, él me dijo que era viudo. Claro. La mentira más fácil. Cuando descubrió la verdad, pregunté, cuando Alejandro tenía 3 años.
Un día él se descuidó y mencionó a Miguel. Al principio negó, pero finalmente me contó todo, y siguió con él sabiendo que tenía familia. Isabel Baixó o solos. Ya estaba enamorada. Y Alejandro necesitaba a su papá. Permanecimos en silencio durante unos minutos. Alejandro se levantó y se acercó a la ventana, mirando nuestro jardín con fascinación. El jardín es hermoso, dijo con la dulce voz de un niño. Gracias, respondí automáticamente, y luego me odié a mí mismo por ser amable con él. Señora Violeta, Isabel dice finalmente, yo no quiero la casa. Mi corazón se detuvo. ¿Cómo? No quiero sacarla de su hogar. Esta casa es suya, ha sido suya por 20 años. Alejandro y yo nos quedaremos en Cartagena. Por un momento, sentí alivio. Pero luego la realidad me golpeó. ¿Y las tierras? ¿Y el ganado? Eso sí lo necesito. Ella dice suavemente. Tengo que criar a Alejandro sola ahora. Necesito esos recursos, lo he entendido. Ella estaba en la misma situación que yo, una mujer sola con un hijo que criar. La diferencia era que ella se iba a quedar con la mayoría de los recursos. ¿Sabe lo que significa eso para nosotros?, pregunté. Sí, respondió ella, y había lágrimas en sus ojos. Y lo siento mucho. Después de que se fue, me senté en el porche y traté de procesar todo. Íbamos a quedarnos con la casa, pero sin la mayor parte de la tierra y el ganado que generaba nuestros ingresos. ¿Cómo íbamos a sobrevivir? Miguel apareció a mi lado, sentado en el escalón del balcón. Como lo hacía cuando era pequeño. ¿De qué vamos a vivir, mamá?, preguntó. No lo sé, mijo, respondí honestamente. Pero vamos a salir adelante. De alguna manera, esa noche, reuní a mis 3 hijos en la cocina. Estrella había preparado chocolate caliente, una tradición que habíamos mantenido desde que éramos pequeños para conversaciones importantes. Tenemos que hablar sobre nuestro futuro, comencé. ¿Vamos a caer sin nada?, preguntó Camilo, con los ojos aún rojos por el llanto. No sin nada, respondí, tentando sour maíz confiante. Do que me sentía. Tenemos la casa, tenemos algunas tierras pequeñas, tenemos las gallinas, la huerta. Pero no es suficiente para vivir, Miguel dice realísticamente. No, concordé. No es suficiente. Estar se sirvió más chocolate, sus manos temblaban ligeramente. Yo puedo dejar la escuela y trabajar, él ofreció. Ni se te ocurra, respondí firmemente. Tu educación es lo único que nadie puede quitarte. Entonces, ¿qué vamos a hacer?, Camilo insistió. Respiré hondo. Había una idea en mi cabeza hace unos días, pero parecía imposible, aterradora. Voy a montar un negocio, dice. Finalmente. ¿Qué tipo de negocio?, preguntó Miguel. Costura. Voy a hacer vestidos por encargo, arreglar ropa, tal vez enseñar a coser. Era algo que siempre supe hacer bien. Mi madre me había enseñado cuando era pequeña, y a lo largo de los años me había cosido toda la ropa de los niños, vestidos, incluso algunas piezas para los vecinos que me lo pedían. ¿Crees que puede funcionar?, preguntó Star, con una esperanza cautelosa en su voz. Tiene que funcionar, respondí. Durante los siguientes meses, transformé completamente nuestras vidas. Convertí la sala de costura en un pequeño taller. Compré una máquina de coser usada, usando los últimos pesos que habíamos ahorrado. Hice carteles publicitarios de mis servicios y Miguel los puso por toda la ciudad. Los primeros clientes fueron vecinos solidarios, mujeres que me conocían desde hacía años y querían ayudarme. Doña Carmen me trajo un vestido viejo para que me ajustara. Teresa, la cuñada, me pidió que hiciera vestidos para sus 3 hijas. Eres muy buena con la aguja, ella me dice, examinando o primeiro vestido que terminé. Esto va a funcionar, poco a poco, el negocio comenzó a crecer. Las palabras se extendieron por toda la ciudad y los pueblos circundantes. Las mujeres venían a mí para hacer vestidos de fiesta, ajustar la ropa de los maridos, enseñar a sus hijas a coser. Estrella se convirtió en mi asistente. Después de la escuela, me ayudó a cortar telas, hacer acabados, atender a los clientes. Miguel, cuando estaba en casa, se encargaba de las cuentas y buscaba nuevos clientes. Tengo que admitir algo, me dijo Miguel una tarde mientras organizábamos los pedidos. Estoy orgullosa de ti, mamá. ¿Por qué?, pregunté, sorprendido, porque papá se rindió. Él eligió la salida fácil,
mantener dos familias con mentiras. Tú estás enfrentando la realidad de frente. Sus palabras me conmovieron profundamente. No lo había pensado así, pero tal vez Miguel tenía razón. Camilo, a la edad de 14 años, también encontró la manera de ayudar. Cuidaba de las gallinas, del pequeño huerto que manteníamos y estudiaba con redoblada dedicación. Voy a ser médico, me dijo un día. Para que nunca tengamos que depender de nadie. El primer año fue extremadamente difícil. Trabajamos de sol a sol, ahorramos cada peso, comimos solo. Pero éramos una familia unida por primera vez en años. Había noches en las que me desmayaba de fatiga en la máquina de coser. Había mañanas en las que me despertaba con los dedos doloridos de tanto coser. Pero también estaba la satisfacción de ver el dinero entrar honestamente, de ver a mis hijos orgullosos de mí. ¿Lo sabes? Estrella me lo contó una de esas noches, mientras terminábamos un vestido de novia particularmente complicado. Somos más felices ahora que cuando papá estaba vivo. Fue una observación dolorosa pero cierta. La tensión constante había desaparecido. Las mentiras habían terminado. Éramos pobres, trabajábamos duro, pero éramos honestos. En el segundo año, pude volver a contratar a Rosario para que nos ayudara en casa. En el tercer año, Miguel pudo volver a sus estudios en la capital. Su salario como mi gerente, a tiempo parcial, cubría sus gastos. Gracias, mamá, me dijo antes de irse. Por todas partes, lentamente, muy lentamente, estábamos reconstruyendo nuestras vidas, pero todavía había una herida que no sanaba, la traición de Joaquín. El descubrimiento de que el hombre que había amado durante 21 años había preferido su segunda familia a la primera. Habían pasado 5 años desde la muerte de Joaquín. Era 1989 y nuestra vida había encontrado un nuevo ritmo. Mi negocio de costura había crecido tanto que tenía 3 empleadas trabajando conmigo. Estrella, ahora de 22 años, se había convertido en mi compañera oficial. Miguel estaba en su último año de ingeniería en la capital. Y Camilo, a los 19 años, había conseguido una beca para estudiar medicina. Estábamos bien. No rico como en la época de Joaquín, pero bueno. Y había algo más valioso que el dinero, había paz en nuestro hogar. Fue en una tarde lluviosa de octubre que mi vida cambió una vez más. Estaba en el taller, trabajando en un vestido de primera comunión, cuando Rosario entró con una expresión extraña. Señora Violeta, ella dice citante, hay una señora afuera que quiere hablar con usted. Dice que es importante. Salí a la sala de estar y allí estaba Isabel. 5 años mayor, más delgada, con arrugas alrededor de los ojos que antes no existían. Junto a ella estaba Alejandro, ahora un niño de 13 años, alto. Y con los rasgos definidos de su padre. Señora Violeta, Isabel dice, su voz tremendo, necesito hablar con usted. Es sobre Joaquín. Mi corazón se aceleró. ¿Qué más podía haber sobre Joaquín que no supiera? Siéntense, dijo, señalando el sofá. Isabel se sentó en el borde, nerviosa, inquieta con las manos. Alejandro permaneció de pie junto a ella, claramente incómodo. ¿Qué pasó? Pregunté directamente. Isabel respiró hondo, como si estuviera reuniendo el coraje para algo terrible. Joaquín me pidió que le diera esto cuando Alejandro cumpliera 13 años, ella dice, tirando un envelope amarelado da bolsa. Es una carta. Para usted, una carta. De Joaquín. Para mí, recogí el sobre con manos temblorosas. Estaba sellado, con mi nombre escrito con la letra familiar de Joaquín. ¿Usted sabe lo que dice? Pregunté. No, Isabel respondió. Él me pidió que no la abriera. Que era solo para usted. Miré el sobre, luego a Isabel, luego a Alejandro. ¿Por qué ahora? Pregunté. Han pasado 5 años. Porque, Isabel hesitó, olando para Ofilo. Porque Alejandro está empezando a hacer preguntas. Sobre su papá, sobre por qué las cosas fueron como fueron. Y yo no sé qué responderle. Alejandro falope la primera vez, quiero entender por qué mi papá tenía 2 familias. Porque todo era tan complicado, su voz era suave, educada, pero había un dolor allí que reconocí. Era el mismo dolor que había visto en los ojos de mis propios hijos. Abra la carta, por favor, Isabel pidió. Tal vez tenga las respuestas que todos necesitamos. Con dedos temblorosos, abrí el sobre. Dentro había varias hojas escritas a mano. Con la letra de Joaquín.
Inmediatamente reconocí el papel, era del blog que usaba para hacer las cuentas de la granja. Comencé a leer en silencio, pero Isabel me interrumpió. ¿Puede leer en voz alta? Creo que todos necesitamos escuchar. La miré a ella, luego a Alejandro. Este joven tenía derecho a saber la verdad sobre su padre, incluso si era doloroso. Está bien, estuve de acuerdo, y comencé a leer. Mi querida Violeta, si estás leyendo esta carta, significa que ya no estoy contigo, y que Isabel cumplió mi última voluntad. Sé que tienes muchas preguntas, mucha rabia, mucho dolor. Y tienes derecho a todo eso, pero antes de que me condenes para siempre, necesito contarte la verdad completa. Una verdad que nunca tuve el valor de decirte mientras estaba vivo. Hice una pausa. Mi voz temblaba. Continúa, por favor, murmuró. Isabel, la verdad es que Isabel no fue mi amante. Ella fue víctima de una violación. El mundo se detuvo. ¿Cómo? Susurré y seguí leyendo, aunque apenas podía ver las palabras a través de las lágrimas. En 1977, cuando yo estaba en Cartagena por negocios, encontré a Isabel en la calle. Ella había sido violada por 3 hombres, estaba golpeada, sangrando, destruida. La llevé al médico, pagué por su tratamiento, la ayudé a encontrar un lugar seguro para vivir. Unas semanas después, ella descubrió que estaba embarazada. El bebé podía ser de cualquiera de esos hombres. Isabel quería abortar, pero yo la convencí de no hacerlo. Le prometí que me haría responsable del niño, sin importar quién fuera el padre biológico. Me falló la voz. Tuve que detenerme para respirar. Sígueme, por favor, dijo Alejandro en voz baja. Cuando nació Alejandro, hicimos la prueba. No era mi hijo biológico. Era hijo de uno de esos violadores. Pero ya lo amaba como si fuera mío. No podía abandonarlos, Violeta. Yo nunca amé a Isabel como mujer. La quise como quieres a una hermana que necesita protección. Y amé a Alejandro. Como amé a nuestros hijos, porque un niño inocente no tiene culpa de las circunstancias de su nacimiento. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro. A mi lado, Isabel sollozaba. Alejandro estaba pálido como el papel, pero sé que hice todo mal. Debería haberte contado la verdad desde el principio. Debería haber traído a Isabel y Alejandro a vivir con nosotros como familia, no mantener 2 hogares separados. Mi error fue el engaño, no el acto de compasión. Mantuve el secreto porque tenía miedo. Miedo de que no entendieras, miedo de que rechazaras a Alejandro, miedo de cambiar nuestra vida perfecta. Pero al mantener el secreto, destruí esa vida perfecta de todas formas. Hice una pausa de nuevo, limpiándome los ojos con el dorso de la mano. ¿El testamento? Violeta, el testamento no fue porque yo prefiriera a Isabel y Alejandro sobre ustedes. Fue porque sabía que tú eres fuerte, capaz, inteligente. Sabía que encontrarías la manera de salir adelante con nuestros hijos. Isabel, en cambio, no tiene familia, no tiene educación, no tiene las habilidades que tú tienes. Sin los recursos que le dejé, ella y Alejandro habrían terminado en la calle. Y yo no podía dejar que un niño inocente sufriera por mis errores. Sé que esto no justifica el dolor que les causé. Sé que debería haber encontrado otra solución. Pero en mi mente enferma, pensé que era la única manera de proteger a todos los que amaba. Mi voz se quebró completamente. Tuve que parar de leer por algunos minutos mientras lloraba. ¿Hay más? Isabel preguntó suavemente. Asentí y continué. Violeta, mi amor, mi única esposa, la madre de mis hijos verdaderos, perdóname. Perdóname. Por no confiar en tu gran corazón. Perdóname por no darte la oportunidad de mostrar tu compasión. Perdóname por elegir la mentira en lugar de la verdad. Si puedes, algún día, perdóname por amarte tanto que tuve miedo de perderte. Tu esposo que te amó hasta el último día, Joaquín P. D. Isabel tiene una segunda carta que explica toda la verdad sobre las finanzas, sobre dónde está el dinero que parecía perdido, sobre cómo recuperar la verdadera herencia que les pertenece. Pero solo debe dársela después de que hayas leído esta. Terminé de leer y el silencio llenó la sala. Solo se oía el sonido de nuestros llantos, el mío, el de Isabel, y sí, también el de Alejandro. Finalmente, Isabel habló. Yo nunca le dije la verdad completa tampoco, admitió entre lágrimas. Le dije que usted sabía de nosotros, pero que había aceptado la situación. Pensé que sería más fácil para él. ¿Por qué?, pregunté, porque veía cuánto lo torturaba mentirle. Cada vez que regresaba de aquí, llegaba triste, culpable. Yo pensé que si él creía que usted sabía y había aceptado,
sufriría menos. Alejandro se acercó y se sentó en el brazo del sofá. Señora Violeta, dijo con una voz que me recordó dolorosamente a Joaquín, yo siempre supe que algo no estaba bien. Mamá lloraba mucho, papá parecía siempre preocupado. Pero nunca entendí qué pasaba realmente. Lo miré este joven que había crecido sin entender por qué su familia era diferente, porque su padre tenía que dividir su tiempo, porque todo era secreto y complicado. ¿Sabes qué significa lo que acabamos de escuchar? Le pregunté gentilmente. Significa que papá no era mi papá biológico, pero me quiso como si fuera su hijo de verdad, respondió, sus ojos llenándose de lágrimas. Y significa que ustedes no eran nuestros enemigos. Éramos solo dos familias lastimadas por la misma situación terrible. Isabel sacó otro sobre de su bolsa. Esta es la segunda carta, dijo. La de las finanzas. La abrí con manos que ya no temblaban tanto. Esta carta era más corta, más técnica. Violeta, las deudas que parecían tan grandes eran ficticias. Yo moví nuestro dinero a cuentas secretas para protegerlo de posibles acreedores falsos. Había algunos hombres que me amenazaron, relacionados con el caso de Isabel. El dinero está en el Banco Central de Bogotá, cuenta número 847.291, a tu nombre. Son suficientes recursos para que tanto tú como Isabel puedan criar a sus hijos con dignidad, sin que ninguna tenga que sufrir necesidades, doctor. Castillo tiene todos los documentos. Solo necesitas esta carta como prueba. Dejé caer la carta. ¿Cuánto? ¿Cuánto dinero? Pregunté débilmente. Isabel también parecía en shock. No lo sé, murmuró. Joaquín nunca me dijo las cantidades exactas. Al día siguiente, fuimos juntas al banco en Bogotá. Doctor Castillo nos acompañó con todos los documentos. La cantidad era suficiente para que ambas familias vivieran cómodamente. Joaquín había guardado no solo nuestras economías originais, más había continuado depositando dinero durante todos aquellos años que pensábamos estar falidos. ¿Por qué no nos dijo? Pregunté a doctor Castillo. Él me pidió que mantuviera el secreto hasta después de su muerte, respondió o abogado. Dijo que si ustedes supieran del dinero mientras él estaba vivo, nunca entenderían realmente sus motivaciones. Ese día, Isabel y yo tomamos una decisión. Decidimos dividir la herencia de manera diferente a lo que especificaba el testamento. Mitad y mitad. Dos familias que habían sufrido la misma tragedia, dos mujeres que habían sido engañadas por el mismo hombre, por compasión mal dirigida, pero engañadas de todos modos. ¿Estás a salvo? Isabel me preguntó cuando firmamos los nuevos papeles. Estoy segura, respondí. Joaquín tenía razón en una cosa, Alejandro es inocente. Y tú también fuiste víctima. En los meses que siguieron, creció una amistad extraña pero genuina entre nuestras familias. Alejandro comenzó a venir a visitarnos, conoció a sus hermanastros. Miguel lo ayudó con las matemáticas. Estrella le enseñó a coser algunas cosas básicas. Camilo encontró en él al hermano menor que siempre había querido. Es raro, Estrella. Me dice día, pero siento que papá habría querido esto. Que fuéramos una familia grande y complicada, pero una familia al fin. Isabel se mudó a nuestra ciudad con Alejandro. Compraron una casa pequeña pero hermosa a 3 cuadras de la nuestra. Abrió una pequeña panadería que se hizo muy popular. ¿Lo sabes? Me dijo un día mientras tomábamos café en mi cocina. Creo que Joaquín se complicó la vida innecesariamente. Si nos hubiera dicho la verdad desde el principio, habríamos sido una familia desde el inicio. Terminé la frase. Habríamos criado a Alejandro juntas. Habríamos enfrentado todo juntas. ¿Lo perdonas? Me preguntó. Pensé detenidamente antes de responder. Lo perdono por amarme tanto que tuvo miedo de perderme. Lo perdono por querer proteger a un niño inocente. Pero no lo perdono por no confiar en mi capacidad de amar y perdonar. Fue una respuesta complicada, pero honesta. Alejandro creció siendo parte de ambas familias. Se graduó de la escuela secundaria y se fue a estudiar agronomía. Quería continuar el trabajo que Joaquín había comenzado con la tierra. Miguel se convirtió en ingeniero y regresó a casa para ayudar a administrar el negocio familiar, ahora próspero nuevamente. Estará expandido nuestro negocio de costura a 3 ciudades vecinas. Camilo se graduó como médico y abrió una clínica en nuestra ciudad. ¿Sabes qué es lo más irónico? Miguel me lo contó una tarde, años después, mientras veíamos a Alejandro jugar con los niños pequeños de Estrella en el mismo jardín donde Joaquín solía enseñarle a Camilo sobre plantas. ¿Qué es? Pregunté, que papá consiguió lo que quería.
Una familia grande, próspera, unida. Solo que le tomó morirse y casi destruirnos a todos para conseguirlo, tenía razón. De una manera extraña y dolorosa, Joachim había logrado criar a la familia extendida con la que quizás siempre había soñado. Pasaron los años. Isabel se casó con don Eduardo, sí, el mismo vecino que me había consolado durante los días más difíciles. Una dulce ironía de la vida. Alejandro se convirtió en un joven maravilloso, respetuoso y trabajador, ¿y yo? Aprendí que el amor puede tomar formas que nunca imaginamos. Que a veces la gente hace las cosas mal por las razones correctas. Ese perdón no significa olvidar, sino elegir no dejar que el dolor del pasado envenene el futuro. En 2010, cuando ya tenía 68 años, organizamos una gran fiesta para celebrar el 25 aniversario de la muerte de Joaquín. Parece extraño celebrar una muerte, pero eso no era lo que estábamos celebrando a la familia que había crecido de las cenizas de la tragedia. Estábamos celebrando el perdón que había vencido al resentimiento. Estábamos celebrando la verdad que había vencido a las mentiras. Miguel estaba allí con su esposa y sus 2 hijos. Protagoniza con su esposo y sus 3 hijos. Camilo con su prometida. Alejandro con su novia, una chica dulce que lo adoraba. Isabel con don Eduardo, irradiando una felicidad que nunca antes había visto en ella. En esa fiesta, hice un brindis, por Joaquín, dice, levantando una taza de vino tinto. Un hombre que cometió errores terribles pero que, al final, nos enseñó que el amor verdadero no es perfecto. Es persistente. Por papá, respondieron todos, incluido Alejandro, que había aprendido a llamar papá a Joaquín sin vergüenza ni conflicto. Esa noche, soñé con Joaquín por primera vez en años. En el sueño, estaba sentado en nuestro porche. Sin los dolores que lo habían atormentado en los últimos meses de su vida, sin el peso de la culpa que había cargado durante tanto tiempo. ¿Me perdonas? Él me preguntó unísono. Ya te perdoné hace mucho tiempo, respondí. Pero la pregunta real es, ¿te perdonas a ti mismo? Él sonrió, esa sonrisa que me había enamorado hace tantos años. Ahora sí, dijo simplemente, me desperté con lágrimas en los ojos, pero no eran lágrimas de tristeza. Fueron lágrimas de liberación final, y así, queridos míos, hemos llegado al final de esta historia que ha marcado mi vida para siempre. Hoy, a la edad de 82 años, miro hacia atrás y veo un viaje que nunca imaginé que tendría que emprender. Un viaje de dolor, traición, descubrimiento, perdón y, finalmente, paz. Joaquín murió hace 40 años, pero nuestra familia, esta familia grande y complicada que nació de las cenizas de sus errores, continúa creciendo y floreciendo. Ahora tengo 12 nietos, incluidos los hijos de Alejandro, que me llaman abuela Violeta, con el mismo cariño que los demás. Isabel y yo nos convertimos no solo en amigas, sino en verdaderas hermanas. Ella me cuida cuando me enfermo, ayudo con sus nietos cuando lo necesita. Don Eduardo bromea diciendo que consiguió 2 esposas cuando se casó con ella, porque donde está una, la otra no está muy lejos. Si has llegado hasta aquí en mi historia, tal vez sea porque también estás pasando por algo difícil. Tal vez hayas descubierto una traición, tal vez te enfrentes a una pérdida, tal vez te sientas perdido y desesperado. Quiero que sepas que entiendo tu dolor. Sé lo que es sentir que el suelo ha desaparecido bajo tus pies. Sé lo que es cuestionar si todo lo que creías era mentira, pero también quiero que sepas que eres más fuerte de lo que crees. Que dentro de ti hay una fuerza que ni siquiera conoces todavía. Que las mayores tragedias de la vida, por imposibles que parezcan, pueden convertirse en las mayores bendiciones. No digo que sea fácil. No estoy diciendo que el dolor desaparezca rápidamente. Me tomó años perdonar de verdad, años encontrar la paz, años comprender que a veces las personas que amamos toman decisiones terribles por razones que creen que son nobles, pero estoy diciendo que vale la pena luchar por ello. Vale la pena elegir el perdón sobre el resentimiento. Vale la pena elegir la esperanza sobre la desesperación. Vale la pena elegir reconstruir en lugar de simplemente lamentar lo que se ha destruido. La vida me ha enseñado que el amor verdadero no es un sentimiento, es una elección. Una elección que hacemos todos los días. Una elección para amar a pesar de las imperfecciones, para perdonar a pesar del dolor, para seguir adelante a pesar de los obstáculos. Miguel se convirtió en un ingeniero respetado y un padre maravilloso. Estrella ha expandido nuestro negocio a toda la región y es una de las mujeres más admiradas de nuestra ciudad.
Camilo salvó cientos de vidas como médico y todavía me llama todos los días para preguntarme cómo estoy. Alejandro se convirtió en el hijo que nunca tuve biológicamente, pero que el corazón adoptó por completo. Gestiona los terrenos que dejó Joaquín, pero de forma sostenible y moderna. Es un joven recto y honesto que honra la memoria del hombre que eligió ser su padre. ¿Y yo? Me convertí en una mujer que nunca pensé que podría ser. Una mujer fuerte e independiente que construyó un negocio próspero con sus propias manos. Una mujer que aprendió que el amor puede sobrevivir a la traición, que la familia puede crecer de maneras inesperadas, que la felicidad puede nacer de la mayor tristeza. Si esta historia te tocó el corazón, si de alguna manera te ayudó a ver tu propia situación con nuevos ojos, realmente me gustaría que dejaras un me gusta aquí abajo. No es por números, es para mí saber que no estoy hablando solo, que mi experiencia puede servir para ayudar a otras personas, y si conoces a alguien que está pasando por una situación difícil, una traición, una pérdida, comparte esta historia. A veces, saber que no estamos solos en nuestro sufrimiento es el primer paso para sanar. Recuerda siempre, eres más fuerte que tus problemas, más resistente que tus dolores, más capaz que tus inseguridades. Dentro de ti hay una luz que ninguna oscuridad puede extinguir por completo. La vida es una larga historia, querida. Incluso si un capítulo es trágico, eso no significa que todo el libro será así. A veces, los capítulos más difíciles son los que nos preparan para los más hermosos. Que Dios los bendiga, donde quiera que estén, con la fuerza para superar sus desafíos y la sabiduría para encontrar el amor y la paz que merecen. Hasta la próxima, y recuerda, nunca pierdas la esperanza.